Antropoceno. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en la sala Antropoceno, nuestro encuentro número 33 de este año, y ya van más de 100, 107, 108 en estas 3 temporadas que estamos llevando a cabo. Este año con una programación que superaremos las 40 reuniones semanales, y estamos con una persona que en su perfil de Twitter se autodenomina como una persona que está más allá de las grietas. Él dice que la grieta para él es un espacio ideal para instalar redes de agua potable, cloacas, gas, electricidad y fibra óptica. Cuando anunció esta reunión, esta persona dice en su anuncio: vamos a hablar con un grupo de gente extraña, razonable, feliz, próspera, profesional, activa y divertida, que intercambia cientos de mensajes cada día por WhatsApp, y a intentar tocar un tema específico, que es dejar de crear dinero para crear más bienes y servicios. Estamos hablando de nuestro amigo Ricardo Inti Alper, que es consultor senior de la consultora Tecnopolítica desde 2008, desarrollador de la aldea de Luján en Dique Luján desde el año 2010, y últimamente también asesor del candidato a presidente Javier Milei en el tema crisis de viviendas argentinas. Con nosotros Ricardo Inti Alper para hablar de la emisión del dinero al financiamiento de la inversión. Inti, bienvenido. El tiempo es tuyo. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer el momento y fundamentalmente agradecerle al grupo de Antropoceno la calidad de los intercambios diarios. ¿Sí? Yo lo felicité hace mucho tiempo a Marian cuando se armó este grupo, del cual yo sinceramente aprendo mucho todo el tiempo y me nutro de ideas y de cosas que realmente me sorprenden cada día. No es fácil encontrar espacios de diálogo en la Argentina actual en donde personas muy formadas pongan en crisis las ideas. Para entrar un poco en el tema, digamos, que yo quería desarrollar, que es cómo dejar de generar dinero y empezar a generar bienes y servicios, porque tengo la sensación de que la Argentina es obvio que estamos en el marco de una crisis estanflacionaria, por lo tanto, donde generamos más dinero que bienes y servicios. Quiero remitir a una película que me imagino que todos deben haber visto y la verdad que como muchos cuentan canas, alguno por ahí ya estaba vivo cuando ocurrió, que fue aquel momento en el cual una misión de la NASA fue a la Luna, en el Apolo 13. Hay una película muy conocida que cuenta la historia. Y después de un accidente, cuando desde el control de la misión, después del famoso Houston tenemos un problema, creo que se lo acuerda todo el mundo, ¿no? Houston tenemos un problema, habían tenido una explosión o algo por el estilo, empiezan a intentar volver, bueno, desde el control de misión organizan la vuelta a la Tierra, y en un momento se dan cuenta de que tenían un grave inconveniente, que es que los astronautas iban a llegar, pero sin vida, porque los filtros que tenían, creo que para filtrar, no sé, el dióxido de carbono o algo por el estilo, iban a agotarse en su funcionamiento antes de la llegada. Entonces tenían que inventar algo. La película, la escena de la película Apolo 13 es muy interesante, porque aparentemente alguien de los que estaba en el control de la misión viene y le dice al jefe de la misión, este, jefe, mire, va a pasar tal cosa, empiezan a hablar del tema y resulta que la problemática concretamente era, tenían filtros para usar, pero los filtros eran redondos y tenían que meterlos en cartuchos cuadrados, porque eran del otro módulo donde tenían que estar. Entonces, básicamente lo que tenían que resolver los que estaban en la Tierra era cómo encajar un elemento filtrante redondo en un agujero que era cuadrado, en un receptáculo cuadrado, con lo que tuvieran en una nave, creo que a 300.000 kilómetros de la Tierra. La escena es muy interesante porque básicamente hay un momento en donde se dice, tienen que poner esto en un agujero así, con lo que haya acá. Se pone a trabajar un equipo de gente
Y unos minutos después, eso por supuesto está condensado. Cualquiera que busque escena de los filtros en Apolo 13 la va a encontrar rápido. Yo les recomiendo que la vean. Bueno, llegan a la conclusión de que con unas tapas de unas carpetas, unos papeles, unas bolsas de plásticos, unas cintas, podían meter el filtro redondo en el agujero cuadrado y efectivamente funciona y efectivamente vuelven con vida los tres a la Tierra. La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para dejar de crear dinero, no bajar el nivel de actividad, bajar la inflación y generar riqueza estructural con lo que hay? ¿Sí? O sea, ¿qué hay en Argentina que nos permita bajar el déficit fiscal? O por lo menos, digamos, hay gente que dice que el déficit fiscal no es un problema, pero en todo caso hay un déficit fiscal que no se corresponde con una creación de riqueza estructural ni de actividad económica. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos manteniendo un Estado quebrado con la excusa de que eso sostiene a la gente socioeconómicamente incluida? Parecería que no, que hay que meter un filtro redondo en un agujero cuadrado. Parecería que hay que redefinir alguna idea muy básica en la Argentina y un concepto, y yo creo que no es en la Argentina, es en los países subdesarrollados, en general, que se piensa que un Estado sensible es un Estado insolvente. O sea, como el Estado es bueno, vive quebrado, emite mucho, cobra mucho impuesto, toma deuda. Y la verdad que parece lógico hasta que uno viaja a Dinamarca, Suecia, Finlandia, países que andan un poco mejor que el nuestro, Alemania, ve que hay bienes públicos de cierta calidad. ¿Sí? O sea, la justicia es mejor que la Argentina, la seguridad es mejor que la Argentina, la educación es mejor que la Argentina, el espacio público es mejor que la Argentina, y las cuentas del Estado no viven en quebranto. Entonces, ahí hay una idea rara que es, ¿no será que el Estado no tiene como única herramienta la redistribución, sino que tiene otras herramientas? Decir eso en este grupo, en donde la mitad más uno o más son todos productivos, es medio una verdad de perogrullo. O sea, yo sé que estoy hablando en un grupo de gente que cada día produce lo que consume y un poco más. Y que a lo largo de la vida, aunque se tomen vacaciones, todos somos netamente productivos. Sin embargo, convivimos con un momento particular, con una campaña electoral, en la cual no hay muchos proyectos productivos sobre la mesa. O sea, el Banco Central hoy creó 70.000 millones de pesos para tener el ahorro de los argentinos guardado en el Banco Central bajo un instrumento llamado pase pasivo que vence mañana por unos 6.000 millones de pesos, 6 billones, y unos 16 billones, 15 billones en LELIX y Notalix que vencen en los próximos meses, porque según el Banco Central, si nosotros trabajamos, generamos inflación. O sea, dice Pelle que la culpa de la inflación vendríamos a ser nosotros produciendo, entonces él crea dinero para que nosotros produciendo no generemos inflación. Es una cosa muy loca, pero que el tipo lo piensa de verdad, ¿no? O sea, toman el ahorro de todos los argentinos, restringen la oferta de ahorro. Acá hay varias personas que tenemos algún emprendimiento con empleados, con gente que labura con nosotros. Mariano tendrá empleados en una verdulería, Miguel tiene empleados en una empresa de seguridad, yo tengo gente que trabaja conmigo construyendo un barrio, construyendo casas. Y se supone que si nuestros empleados hacen una casa, generan inflación. Y en cambio el Banco Central, generando dinero, restringe la inflación. Es como una estupidez. Yo de chiquitito reconozco que no era admirador de, no sé, del Beto Alonso. Me gustaba Ptolomeo, Copérnico. Me rateaba de la escuela y me quedaba en mi casa leyendo una enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud.
que eran unos libros verdes, grandota, la enciclopedia, y leía la historia de los astrónomos, de los científicos. Cuando yo me enteré de que había un hombre que se había dado cuenta en la Grecia antigua que el mundo era redondo y cuánto medía, reconozco que sin tener la inteligencia de Ptolomeo, y por supuesto no tengo la inteligencia yo de Pitágoras, pero por lo menos digo, es el tipo de gente que respeto. Con los Beto Alonso me divierto jugando al fútbol 7, pero no, reconozco que no me motiva, no me vuelve loco el fútbol. Me vuelve loco en este contexto de la Argentina, de un país no hecho, en donde la mitad de la población no vive en una vivienda que sea propia, amplia, linda y tenga todos los servicios, en donde la inmensa mayoría de los caminos rurales están en malas condiciones. Les quiero contar algo, mi viejo está viviendo en España, el otro día me manda una foto de una capilla en un lugar y yo entro a mirar, ¿no? Y veo dónde es y es más o menos a unos 160 kilómetros de donde mi viejo vive, que es entre Madrid y Toledo, y me hace un clic la cabeza, pues yo vivo diciendo que acá en el conurbano bonaerense no tenemos muchos lugares a donde ir a hacer turismo de cercanía, y en realidad me di cuenta que lo que no tenemos son caminos. O sea, no es que no tenemos lugares fantásticos donde ver atardeceres maravillosos, no tenemos caminos rurales en donde, digamos, en los que sentirnos seguros para ir transitando y quedarnos a mirar un atardecer tomando un mate en el medio de la nada. Entonces yo digo, si medio país no tiene una vivienda propia, linda, amplia y con todos los servicios, si hay provincias enteras que no tienen gas, si arriba del riachuelo no hay 30 puentes y en todas las ciudades lindas del mundo, digo, yo he conocido, tuve la suerte, siempre me gustó mucho viajar, conocí varias ciudades a lo largo del Danubio, estuve en Londres, estuve en París, estuve en Florencia, estuve en Roma y estuve en Nueva York. Las ciudades que tienen un río tipo riachuelo, bueno, estuve en Córdoba, en La Cañada, y las ciudades que tienen un río, digamos, no como lo que separa Brooklyn de Manhattan, sino que tienen un río chiquitito, de más o menos 60 metros, tienen un puente cada 4 cuadras máximo. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que el Banco Central nos acuse a los que queremos hacer 30 puentes arriba del riachuelo, uno cada 400 metros? Los que queremos que los docentes tengan una vivienda, los que queremos que los caminos rurales sean transitables, los que queremos que las provincias que no tienen gas tengan gas y que los barrios que no tienen gas tengan gas y que las personas que no tienen electricidad puedan tener un servicio de distribución eléctrica como la gente, nos acusan de querer generar inflación. Yo veo ahí un profundo contrasentido, ¿sí? Y realmente creo que hay que encontrar una manera que pasa por lo económico financiero, lo político y obviamente lo cultural, para meter por lo visto un filtro redondo en un receptáculo cuadrado. Porque por lo visto hay un problema. O sea, ¿cómo puede ser que quien quiera hacer un fideicomiso financiero para financiar telefonitos importados de China en 36 cuotas no tiene ningún problema? Sin embargo, digamos, en Tigre, la tierra del ministro de Economía, un docente no puede hacerse una casita a crédito, o en los asentamientos informales no pueden tener un crédito de $3.000 miserables para convertir una casita en un lugar próspero y lindo. Yo siempre cuento esto, ¿no? Digo, si en las villas como la 31, una vez me imaginé una historia tonta, pero que me divierte a mí, y la quiero compartir, que es que George Lucas se imaginó que el primer Jedi, los de la Guerra de las Galaxias, había nacido en la Villa 31. Es algo posible, ¿no? Que a George Lucas se le ocurra que el primer Jedi nace, el primero de la historia, en el 2732 en la Villa 31. Sería una precuela posible para la Guerra de las Galaxias. Entonces me imaginé si Lucas viniera a la Argentina y dijera, quiero una locación igual a la Villa 31.
¿Cuánto cuesta hacer esa locación? Y resulta que esa locación cuesta más de 200 millones de dólares. Hacerla para filmar una película. Entonces digo, si como la Villa 31 se hicieron 5.000 barrios en la Argentina en donde viven 1 millón de familias, que tienen una construcción desarrollada en donde hay más o menos unos 6.000, 7.000, 8.000 dólares de inversión, por 1 millón son 8.000 millones de dólares, es la guita puesta en barrios informales. Y eso se hizo sin planificación, sin profesionales, con el Estado en contra y sin crédito. ¿Qué hubiera hecho esa misma gente si se hubiera planificado su inversión, hubiera estado monitoreada profesionalmente, hubieran tenido al Estado a favor y hubieran tenido crédito? No sé, hacían Portland, hacían Ámsterdam, hacían Devoto. Me encanta la cara de Jorge Doporto, gran arquitecto histórico, un tipo maduro, diciendo que sí. Todos sabemos que sí y no está en agenda. En la agenda está que nadie tenga crédito para crear riqueza estructural, porque según un grupo muy importante de economistas, referentes de varias de las fuerzas políticas en este momento en una campaña electoral, somos nosotros el pueblo los causantes de la inflación y no la creación diaria de dinero, que para que tengan un orden de dimensiones, esos 70.000 millones de pesos que se crean por día para que nosotros no tengamos crédito para invertir, equivalen cada 2 días y medio al monto que cuesta subsidiar aerolíneas un año entero. ¿Sí? O sea, el monto del subsidio a aerolíneas argentinas anual se imprime cada 2 días y medio para que nosotros no generemos inflación pavimentando o haciendo casas, o sembrando, no importa, o irrigando, o desanegando, o plantando, porque nosotros somos los causantes de la inflación, nosotros, el pueblo productivo. Es tan alto el nivel del desquicio al que llegamos y la angustia que produce, ¿no? Porque uno dice, flaco, 50% de la gente en la pobreza, 70% de los pibes pobres, o 60, no, ya es tan espantosa la cifra que no tiene mucho sentido preocuparse por si los menores de 17 años que están en la pobreza son el 40 o el 70%. Es repugnante. Mientras tanto, la cantidad de dinero que se agrega para combatir la inflación, además de que cada 2 días y medio equivale al déficit anual de aerolíneas argentinas, daría un resultado anual equivalente a 897.048 viviendas de 60 metros y $600 por metro cuadrado cada una. ¿Se entiende el nivel de estupidez en el que estamos inmersos? En el marco de esto, a mí me pasa una cosa bastante interesante, que es que hace muchos años, cuando la situación era mucho menos grave, en 2010, por alguna cuestión del destino, una suerte, lo conozco a Emilio Pérsico, que era secretario de Economía Social, y cuando se venden para el Mundial 2010 1 millón de televisores, los LED, ¿se acuerdan las primeras pantallas planas que se llamaban LED? Le digo, Emilio, ¿cómo puede ser que en cada casa humilde, en cada lugar a donde vos vas, hay una revistucha de Frávega, Garbarino, Compumundo, Rodó, Falabella, no importa, vendiendo estupideces en 36 cuotas que vienen de China, y el país no puede hacer caminos rurales, pavimentar, arreglar casas, urbanizar, hacer 1 millón de lotes? ¿Cómo puede ser que en la ciudad de Buenos Aires falta trabajo y hay 46.000 edificios sin pintar
Cuando si hay algo que es fácil es darle un crédito a un edificio para que se cuelgue un tipo de una silleta y lo pinte. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay algo acá que está mal. Lo que yo descubrí fueron varias cosas en ese momento. Primero, el acostumbramiento que tiene la política argentina a pensar en términos de gasto público y no de financiamiento de la economía real a partir de estructuras de proyectos a financiar. Siempre pregunto quién pagó el puente de Brooklyn, que es como una obviedad que se contesta sola, ¿no? O sea, ¿cuánto valdría Brooklyn sin el puente? Imagínense, Brooklyn no servía para nada. Yo acá vivo enfrente del continente, si pudiera hacer un puente sería multimillonario, porque desarrollé 32 hectáreas. No importa, a mí me encanta vivir en el río, no digo que quiero hacer un puente acá, pero a lo que voy es a esto, nuestro Estado está absolutamente imbecilizado. En Tierra del Fuego un docente cobra 250.000 pesos, para vivir necesitan más o menos tener 2 laburos, juntar 500 lucas, porque un alquiler cuesta 250/3. Resulta que el que paga 250.000 mangos mensuales en 120 meses, que son 10 años, va a pagar una cifra escandalosa, ¿no? 250.000 por 10 son 2.500.000, por 100 son 25 millones, por 120 son 30 millones. 30 millones dividido 800 mangos, que es lo que vale el dólar hoy, da aproximadamente 32.000 dólares. Y vos decís, ¿y no puede la provincia de Tierra del Fuego generar un modelo de crédito, anticipar la cantidad de guita necesaria para pagar 10 años de alquiler, hacer una casa de 25 y que el resto sea remuneración del ahorro? No me pregunten por qué, pero después de hablar con el equipo de Larreta, con el equipo de Bullrich, por supuesto con Sergio Massa y muchos conocidos de él de altísimo nivel de confianza, con la mitad del peronismo, digo, muchos que me conocen de acá me han escuchado hablar de esto durante un montón de tiempo, me pasa algo absolutamente delirante, que es que un día me llamen de La Libertad Avanza y me digan, ¿quieres saber, Milei, si es verdad que cada familia puede tener un hogar y cada trabajador puede tener un trabajo? Porque yo insisto con que hacer de cada barrio rico un paisaje ideal y de cada barrio medio pelo un barrio parque o una ciudad jardín, genera el suficiente trabajo como para hacer de cada villa un barrio obrero. Entonces hoy me encuentro en esta difícil coyuntura de que después de 20 años de tratar de insistirle a los políticos con hacer algo serio, uno me da bola. Y me canta un quiero retruco y me dice, ¿pero vos te harías cargo de la Secretaría de Vivienda de la Nación? Y yo estoy ahí, ¿no? Por supuesto que le dije que sí, ¿qué le voy a decir? Que no, sería un estúpido. Básicamente lo que nosotros creemos es que el ahorro debe ser inversión, que desde el momento que la Argentina, y esto es importante decirlo en Antropoceno, donde mucha gente tiene algo que ver con lo rural, digamos, con la bioeconomía, muy claramente Argentina tiene que encontrar un lugar en el mundo y la bioeconomía es claramente un vector, ¿está bien? Como la minería seguramente es un vector, como seguramente es un vector la energía, como seguramente es el turismo, la economía del conocimiento. Son claros vectores. Hay una organización llamada Plan País que trató de sintetizarlo de esa manera y a mí me permitió, digamos, como encontrarme con el paquetito completo, bien ordenado, ¿no? Decir, bueno, a ver, bioeconomía, minería, energía, economía del conocimiento y turismo son como 5 pilares. Pero hay una realidad que es que es mucho más fácil que lograr que un canadiense que trabaja, digamos, como programador en Montreal salga al mediodía y se compre un frasquito de lomo al Malbec. Sería genial que, digamos, en un lugar de La Pampa traigan vino mendocino y lo empaqueten y pague 10 dólares un canadiense y un frasquito de carne al vino. Pero tenés que hacer todo bien 10 años. Para que eso ocurra, para que una fugaceta de Guerrín en una caja 300.000 por día sean comidas en China, ¿sí? 200.000 empanadas de la meseta por día se mastiquen en Alemania, nos faltan por lo menos 10 años de hacer todo bien.
Ahora, si le preguntamos a el 1.200.000 docentes, levante la mano el que alquila y tiene ganas de ser propietario de una vivienda que hoy no existe y hay que construirla, te levanta la mano la mitad en un rato. Lo mismo con las fuerzas de seguridad, lo mismo con digamos, con todos los trabajadores no esenciales porque en la pandemia los llamáramos esenciales, sino porque son los básicos, los que tienen laburo. Entonces, básicamente lo que nosotros nos estamos proponiendo hoy y lo que yo creo que hay que debatir, porque para mí es como en Apolo 13, ¿no? Es, che, flaco, me parece que tenemos el agujero cuadrado, el filtro redondo, por favor pongamos las cabezas a organizar ese quilombo. El único país del mundo en donde el motor de la inflación es el ahorro es la Argentina. Y no hay crédito para inversión. Algo hay que pensar. Yo no sé si tengo razón. Marcos Buscaglia acaba de escribir en Twitter que soy un chanta. Por ahí tiene razón. Pero yo lo quiero escuchar entonces a Marcos Buscaglia tener una manera de convertir el ahorro en inversión. Yo he hablado de esto con Melconian. No es que no hablé hace 5 años. Cuando todavía el gobierno era el de Cambiemos, le decíamos, mirá, Melco, para que Macri nos dé bola, parece que hay un impuesto que es convencerte a vos. No, las LELIC no son nada. No hay ningún problema en el Banco Central, es una pavada, eso se equilibra solo, son los depósitos. A mí me parece que se equivocaron. Yo no sé quién va a ganar esta elección, no tengo idea. Parece que Milei viene bien, pero vieron que los muertos se cuentan fríos. Yo traté de explicarle lo mismo a Massa, le dediqué mucho tiempo, a Bullrich le dediqué mucho tiempo, porque creo que una persona que tiene el 30%, digamos, de la preferencia electoral de la población de mi país merece que lo respete, punto, terminó. ¿Está bien? Ahora, creo que llegó el momento de preguntarnos cómo es esto de que los estados sensibles deberían ser estados insolventes y los estados solventes deberían ser insensibles, porque uno va a Noruega o mira la serie Borgen y se da cuenta que es una estupidez. Entonces, para terminar y entrar en un intercambio que me parece mucho más interesante que este relato, que está bueno para que quede grabado, pero tengo como la sensación de que llegó el momento de decir, che, flaco, es lógico que una persona que va a laburar, o sea, un docente, un médico que se pasó 7 años en la facultad, después 3 años en una residencia, o sea, es alguien confiable, tiene un tío que le presta $8.000. Es lógico que no tenga un departamento propio donde vivir aunque deba la cuota. Y me parece que lo que hay que hacer es agarrar a los economistas y separarlos entre los que tienen alguna idea para concretarlo y los que no. Y a los que no, que se dediquen a asesorar empresas. Por favor, no hablen más de economía política. Hacen ruido, molestan, irritan. No podemos tener 300.000 cuadras sin pavimento en el conurbano bonaerense, segundo y tercer cordón, y que un gobernador que dice ser keynesiano se enorgullezca por haber hecho 10.000 cuadras de asfalto en 4 años. Está loco. Por ahí hay que encontrar una manera de pagarlo en cuotas. Tiene que haber algo. Por supuesto, yo me creo que sé cómo se hace, pero bueno, algunos dicen que no se puede. Mi sensación es que llegó el momento de plantearnos esto de una manera normal. La población y el territorio argentino, ¿es un problema o es una oportunidad? ¿Qué es más fácil? ¿Dejar de exportar cuero y vender en Italia carteras? ¿Dejar de exportar limón y tener, digamos, la bebida, la limonada más importante del mundo, la marca de gaseosa? ¿Venderle autos a los alemanes, palitos a los chinos o una vivienda a los docentes y agua potable, cloaca y asfalto a los argentinos? Punto, terminó, vamos al intercambio. Muy bien, entonces amigos, ya llegamos a la bisagra de esta reunión,
donde cada uno, si quiere participar, solamente marcando en su tablero, como hizo Juan Carlos Basso, pone la manito y en orden van a ir apareciendo los pedidos de palabra. Yo les daré la palabra y más o menos los próximos 30 minutos se lo destinamos para preguntas a Inti o simplemente hacer alguna reflexión o algún comentario. El primero de la lista entonces es Juan Carlos Basso. Adelante, Juan Carlos. Inti, ¿se podría hacer un plan piloto con esto? ¿Alguna prueba piloto? Las cosas que son tan debatidas generalmente y donde hay la mitad para un lado, la mitad para el otro y todo lo que no se puede, muchas veces lo que se puede hacer es decir, bueno, no hace falta estar ahí en la Polo, tratemos de estar acá encerradito en el Fiat 600 y vemos si podemos encajar una cosa en la otra y se pone a andar. A alguien deberías poder convencer, supongo. Gracias. Juan, a ver, plan piloto de esto es el corredor Bancalari Benavides, hecho por J.P. Urruti en 1986, cuando le dijo a Ricardo Ubieto, intendente de Tigre: Ricardo, los vecinos quisiéramos hacer un camino al costado de la vía, ¿ponemos la plata? ¿Podemos? Ubieto le dijo: si yo no tengo que expropiar un solo metro, no hay ningún problema, firmo los papeles. Hoy en día tenés 10.000 millones de dólares de inversión a lo largo del corredor Bancalari Benavides, privada. Río Cuarto hizo esto en el 2000 alguito. Fideicomisos financieros al servicio de terminar las centrales termoeléctricas de Timbués y Manuel Belgrano. En ese momento, año creo que 2007, 2008, había que poner en el agujero cuadrado el filtro redondo, que era, no había guita para terminar 2 centrales termoeléctricas muy importantes. Un gran amigo mío, licenciado Jorge Sáez, gerente de Mercado de Capitales de Banco de Valores, se le ocurre utilizar el flujo de Camesa, que es un flujo cierto, existente, y decir, che, si yo con el flujo de Camesa cedí a un fideicomiso, consigo un fondeo de alguien que tiene pesos y los quiere, digamos, cuidar de la inflación, hago las 2 centrales térmicas y después equilibro los flujos. En realidad, Juan, lo que nosotros proponemos, cuando yo dije que había que hacer un plan de viviendas y lo convencí a Emilio Pérsico de que para el pueblo argentino el problema no era pagar su casa, era no poder pagarla, se hizo el Procrear. Yo tuve mucho que ver con la existencia del Procrear. Cuando se le preguntó al pueblo argentino, levanten la mano los que tengan un terreno o una guita en un canuto, o sea, un adelanto, y estén dispuestos a construir una casa y pagarla a crédito, se anotaron 340.000 familias. Se hicieron 125.000 viviendas por obras particulares. No estoy hablando de los grandes Procrear como Estación Buenos Aires, Procrear Córdoba, Procrear Mendoza. Hablo de esos cartelitos que uno veía en donde un arquitecto hacía una casa con una familia. O sea que el pueblo, la Fundación Provivienda Social, creo que Raúl Zavalía participa en Antropoceno, lo conocen todos, hizo 4.500 instalaciones de gas domiciliario en Cuartel Quinto, un barrio humilde de la localidad de Moreno, contra José Cepaz. La empresa Agua y Gas de José Silva, un señor que en 1984 empezó a poner instalaciones de agua potable y cloaca por cuenta y orden de los vecinos que se organizaban. Llevan más de 40.000 instalaciones domiciliarias realizadas. En contextos de alta inflación llegaron a financiar al valor del litro de leche, según la lista La Serenísima, en almacén de su barrio. El problema es la política, Juan, no el pueblo. El pueblo argentino ya demostró que es genial. El problema son las prácticas políticas. Te puedo dar, no estos ejemplos que te di, 500 más, cooperativas de servicios que han prosperado en todo el país, fideicomisos financieros que han armado pequeños municipios y municipios grandes. No es un problema el ejemplo, el problema es si la política lo quiere leer o no lo quiere leer. Ese es el parteaguas. Muy bien, todos los que quieran participar, abajo tiene una manito donde puede marcar, pero ahí José Luis Faletti me envasó con su mano real. José Luis, abrí tu micrófono y hacer la pregunta. José Luis, prende, 1 minuto nos pide. Bueno, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Hola, Ahí está, dale. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vos sabés que te estaba escuchando, yo estoy en la mesa de turismo de Patricia,
y soy economista, pero tuve una experiencia en la provincia de Neuquén. Fui el presidente de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, que es una agencia que suplantó al Instituto Provincial de la Vivienda en su momento. Y lo que se hacía era, ahora que te estaba escuchando, se armaban fideicomisos financieros con el financiamiento que venía de la Nación y se le daba a administrar a las personas interesadas en el barrio. Los barrios se entregaban porque había toda una historia de que al que se le daba una casa nunca era poseedor de una casa, nunca pagaba, con lo cual nunca pagaba el crédito. Y se armó todo un sistema muy interesante con fideicomisos, con controles de lo que se hacía, porque sucede mucho esto. Hay dinero del Estado, no sé ahora cómo estará el tema de vivienda, pero en ese momento el Fondo Nacional de la Vivienda enviaba dinero ahí. Y vos es que se generaba todo un sistema muy interesante en donde participaban los futuros habitantes de las casas en la construcción y en el control de lo que se hacía. Pues sucede mucho que cuando el Estado lo hace, viste cómo es. El loco y vale la mitad. Claro, y lo que sí hacíamos era que a todos se le daba la casa con la escritura y la hipoteca. Obviamente había gente, como vos nombraste, policías, docentes y todo esto, que cobraban sueldos de la administración pública y se les podía retener la cuota como para poder generar vivienda. Pero había mucha gente que no tenía eso, y me acuerdo que fue en su momento muy criticado. No, pero bueno, ¿nos van a bancarizar? Sí, los bancarizamos a todos. Ahora, vos tenés un ingreso de 50.000 pesos, bueno, pagás en función a tu ingreso de 50.000 pesos. Vos tenés un ingreso de 500.000 pesos, pagás en función al ingreso que tenés. Lo que genera en las personas una cuestión de amor por lo que se le está dando y cuidado. Por eso quería hacer esta pequeña, cuando hiciste el comentario de los fideicomisos y la idea que tenés, que es muy útil, es muy aplicable todo esto. Incluso lo que hacíamos en ese momento era, en los lotes, preparar todo lo que era la infraestructura, porque si no, no se podía. Y dentro de la infraestructura, hacer la subdivisión, cosa que muchas veces yo he estado hablando con presidente de otro instituto de la vivienda en ese momento, te estoy hablando hace como 15 años, 10 años atrás, no se hacían las subdivisiones, con lo cual después no se podía volver a hacer con lo que recuperás nuevamente, aplicarlo a créditos para vivienda. Déjame aclarar algo, José Luis. Una cosa que me parece muy importante es lo que nosotros vemos. Yo laburo con un equipo que básicamente somos un financiero, o sea, un tipo del mercado de capitales, codirector regional de Credit Suisse, pero no de los que escondían guita de los argentinos en Europa, sino de los que traían guita del mundo para invertir en proyectos de inversión en Argentina. ¿Sí? El ingeniero Alan Wamon. Daniel Becker, que es un arquitecto y urbanista muy importante, muy piola, muy divertido, que es profesor en la UBA, estudió en la UBA y en Harvard, un personaje hermoso que hizo el CCK como obra icónica, es uno de los que hicieron esa obra, fueron 6 arquitectos, y también ganamos el concurso del Paseo del Bajo, digo, o sea, una obra icónica del kirchnerismo y una icónica del PRO. El ingeniero Javier Guerrico, que se encarga, es agrónomo, pero básicamente se encarga de relaciones institucionales, y yo. Lo que nosotros estamos proponiendo, básicamente es un programa nacional de fomento a los fideicomisos de urbanización social y vivienda al costo, que tome los elementos que recién mencionaba José Luis, pero se concentre en algo que es la capacidad del Estado para generar sujetos y objetos de crédito. Yo quiero que ahora todos miren su pantalla. Los que tenemos la vista en mosaico, algunos deben tener por ahí, no sé, mi cara en grande, pues estoy hablando, pero la mayoría seguramente tienen la vista en mosaico. Yo, por ejemplo, ahora tengo 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 21 personas mirando. Bien, ese mosaico, piénsenlo en términos de una manzana que se loteó. Para que el lote exista, el Estado tiene que hacer un acto administrativo. La producción del objeto y el sujeto de crédito emergente del objeto es un acto estatal no presupuestario, es una firma, es un cuadriculado, es un dibujito. Nosotros en lo que estamos poniendo hoy el eje es en eso, la capacidad del Estado de carácter no presupuestario
para generar objetos y sujetos de crédito que le sirvan al ahorrista para tener rentabilidad y al productor para producir. Punto. Creo que estaba Miguel. Ahí está. Miguel Milano es el próximo. Dale. Gracias. Bueno, gracias Ricardo, siempre tan claro. Ya te lo contesto. Mi nono vino en el 24 de Sicilia, analfabeto los dos, y terminaron haciéndose 2 casas y comprando 2 taxis. El nono entró como basurero. Después llegó a la municipalidad como mayordomo, pero estaba el grupo de los sicilianos que vivíamos todos en el mismo barrio, a todos le decimos tío, pero esos flacos salían a ayudarse entre sí a hacerse las casas. Y en un momento, en la época de Menem, los empleados míos lograron hacer algo parecido. Yo les armé una especie de mutualita. ¿Y por qué pedí la palabra? Porque hablé también con el creador. Yo estoy siempre pensando en que podamos seguir haciendo cosas. Mi vida ya está hecha, gracias a Dios me fue muy bien, pero siempre estoy buscando de ayudar de alguna manera. Y entonces estuve hablando con el creador de la mochila argentina, no sé si sintieron hablar, que es también una idea fabulosa para generar cosas buenas, para generar laburo, para que las empresas no tengamos el problema de pagar las indemnizaciones a los 500 o 1000 empleados que tengo. En el caso tuyo, ¿cuál es la causa de que no entiendan esto los políticos? Porque lo que noto es esto. Primero, quiero aclararte algo. Me dolió mucho haber escuchado que mi amigo haya hablado mal de vos, te haya dicho que estabas loco, ¿no? Yo creo que... No, dijo que soy un chanta hace 25 minutos en Twitter. Yo me quedé helado, me pareció una falta de respeto gratuita que yo... Es raro, debía estar enojado, porque te digo, los conozco a los dos y realmente digo, me parece bueno. Pero volviendo al tema y lo que te quería preguntar, el primer drama de esto también tiene que ver, vos si bien hablaste de todo el país, es el tema que es muy unitario a veces, casi todo esto, y para Buenos Aires ha salido mucho mejor. Nosotros el Procrear acá lo utilizamos, pero fue una 20ª parte de todo lo que era realmente el país, cuando Rosario es una ciudad muy, muy pujante con todos los puertos que tenemos y demás. Te quería preguntar esto, ¿por qué son tan necios? ¿Por qué no te entienden? Para tu alegría, Miguel, la semana pasada me llamaron de Santa Fe, en donde estoy laburando con un grupo de municipios muy importante, por orden del gobernador electo, un senador recientemente elegido que probablemente sea ministro de Infraestructura, según se dice, y inmediatamente, digamos, después de que armaron lo que sería su equipo, se quieren poner a laburar en esto, porque en varios municipios venimos haciendo cosas que vienen funcionando con esta lógica. La política tradicional, digamos, vive de la administración discrecional del recurso escaso. ¿Sí? Y me parece que ahí hay como un duelo digamos, es un duelo entre el bien y el mal. ¿Qué pasa? Para un político, digamos, municipal o provincial, gestionar suele ser ir a la capital a pedir. A mí me pasa mucho de llamar por teléfono y me dicen, el intendente está gestionando en la capital. Cuando yo laburé un corto periodo en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y después laburé un tiempito en la provincia, yo me imaginé que un funcionario público básicamente es como un mozo que anda con una bandeja, así, y tiene un pollo acá, un pollo al espiedo, un pollo rico, se para frente a un tanque australiano en donde hay 10.000 pirañas hambrientas y muestra el pollo. ¿Está bien? Claro, llega un momento en donde es visto por las pirañas como un semidios, el político con el pollo delante del tanque australiano con 10.000 pirañas hambrientas.
Hay un momento cercano a las elecciones donde la cosa no da para más, las pirañas gritan queremos comer, y el tipo revolea el pollo. Saltan las 10.000 pirañas y a todas les pasa algo acá al costado, ¿entendés? Le falta la cola, le falta la aleta, le falta el cachete, bajan todas masticando diciendo qué rico el pollo, qué rico el pollo. Y la verdad es que tiraron un pollo para 10.000 pirañas, es obvio que todos comieron piraña. Es obvio que el político durante ese momento de protagonismo fue visto como un semidios. Y lo que yo creo es en educar al soberano, en esto yo soy muy, digamos, para mí, Moreno, Alberdi, Sarmiento, y después vemos, ¿está bien? Es mí, no estoy diciendo que así hay que pensar, yo les cuento cómo pienso yo. Después de esos tres, el resto somos normales. Esos tres me parecen anormales, para bien. Yo siempre digo que cuando en una esquina, en una intersección, hay 3 accidentes en un mes, como el pueblo sabe que existen los policías, los zorros grises, la loma de burro y los semáforos, después de 3 accidentes van los medios de comunicación, todo el mundo se pone en contacto, dicen, che, flaco, acá hay que poner un zorro gris, un policía, o una loma de burro, o un semáforo, y más allá de si el policía es coimero, la loma de burro la hizo un contratista amigo del intendente, o el intendente sacó un semáforo de otra cuadra y lo puso ahí, va a aparecer o el policía o la loma de burro o el semáforo, porque el pueblo entiende el problema. Hay un mito, por eso yo dije que hay una cuestión cultural compleja, respecto de esto de que parecería normal que un país con un Estado sensible es insolvente y con un Estado solvente es insensible. Es como un lugar común. Yo anduve bastante tiempo en moto en mi juventud y cada vez que iba a ir a la ruta ajustaba la cadena. Pero yo ajustaba la cadena para subirme a la autopista, no ajustaba la cadena para ir a comprar un yogur. Iba mucho a comprar Sandy, porque me gustaba mucho, iba siempre a comprarme un Sandy al mediodía o cada tanto. No iba a ajustar la cadena para andar despacio por Coglan. Iba a ajustar la cadena cuando iba, digamos, más allá de Escobar. Hay una idea loca que dice que el ajuste de la oferta y la demanda de dinero debería ser recesiva. ¿Se entiende? Como que alguno dice, no, si hay que hacer un ajuste va a haber hambre. No, por ahí el ajuste implica generar un montón de actividad. Les quiero contar una historia que es muy, muy tonta, digamos. Buenos Aires, Mar del Plata son 400 kilómetros, o sea, 400.000 metros. Si una rueda rodado 15 o 16 tiene una circunferencia de 2 metros, quiere decir que una rueda va a dar 200.000 vueltas para unir Mar del Plata con Buenos Aires y viceversa. Un keynesiano tonto, en lugar de tener una rueda de 2 metros de circunferencia que da 200.000 vueltas, quiere una rueda con una circunferencia de 400 kilómetros, no la podés ni empujar para llegar a Mar del Plata. Esto de hay que generar dinero, no, flaco, lo que hay que hacer es que circule creando riqueza estructural. ¿Está bien? ¿Qué pasa, Miguel? Hay una cuestión concreta. Es muy complejo bajarle la libido al tipo que tiene el pollo en la bandeja. ¿Entendés? Y acá viene si nosotros como sociedad civil nos ponemos a la altura o no. Yo creo que hay un montón de gente divina en la política, porque yo he conocido gente buenísima en el peronismo, en el radicalismo, liberales, conservadores, conocí gente deliciosa en todos lados. Me acuerdo mucho que decía el viejo, el senador Cafiero, en un encuentro de juventudes, una vez decía, muchachos, entren en la política y de acuerdo al perfil de ustedes en qué partido, el tipo te decía, si vos sos así, hacete radical, si vos sos así, hacete de izquierda, si sos así, hacete peronista de derecha, si sos así, hacete peronista de centro. ¿Qué pasa? Creo que hoy el duelo es que el pueblo entienda y le exija a los peores de la política subordinarse a los mejores, y nosotros tenemos que entender
que no es lo partidario lo que resuelve el problema, es lo conceptual. Punto. Tenés al tipo revoleando el pollo en todos los partidos y tenés gente buena cocinando bien en todos los partidos. Esa es mi impresión particular. Muy bien. Vamos a Maico Mancilla, que hace un ratito ya nos pidió la palabra. Maico, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ricardo, un gusto escucharte. Coincido plenamente. A pesar de mi juventud, digamos, la verdad que trabajo con fideicomisos. He desarrollado justamente fideicomisos de dos tipos. Uno es un fondo, o sea, es para poder hacer forestación a gran escala, ¿no es cierto? En un contexto donde empiezan a valorizarse cada vez más los fondos y que incluso nos está permitiendo poder, o sea, todo lo que es bono de carbono, ¿no es cierto?, capturar inversión internacional. ¿En dónde haces eso? En el norte de la provincia de Santa Fe. Pero digamos, hoy es un proyecto que si no hubiese sido por un fideicomiso sería imposible hacerlo. Esto hace que pequeños inversores puedan ser parte de ese proyecto, pero también puede ser una gran empresa como la que estamos asociándonos del agro, ¿no es cierto? O gente que pone la tierra, gente que pone el capital, gente que pone el trabajo o la capacidad operativa como hacemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, digamos, pongo un ejemplo cómo podemos forestar, por ejemplo, miles de hectáreas, ¿no es cierto?, hacerlo bien escalado gracias a la herramienta del fideicomiso y estar en proyectos que puedan dar una rentabilidad capaz que del 25% anual en dólares, pero estamos hablando de proyectos de triple impacto que generan desarrollo, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Otro es más innovador, por ahí más disruptivo, que es dentro de la Asociación de Productores de Siembra Directa, que se llama PRESID. Sí. Había un montón de productores pensando en qué diversificar, o sea, mucha gente que justamente ante no saber en este contexto qué hacer con el capital, decía, bueno, queremos diversificar, pero con la plata que tenemos no tenemos para encarar un negocio solos, pero nos interesa invertir y que no sean más de lo mismo, porque estamos con todos los riesgos a vivir por haber, sumándole el clima. Entonces armamos un fideicomiso, ¿no es cierto?, para armar un fondo de venture capital que invierta en startups argentinas que están escalando internacionalmente. Estamos apalancando empresas que, por ejemplo, con inteligencia artificial ahorran al 90% de herbicidas porque solamente aplican donde está la maleza, o una empresa que desarrolla un bioplástico que recubre la fruta y alarga, quintuplica la vida post cosecha de la fruta y que hoy le está, por ejemplo, vendiendo esas soluciones a las principales compañía de alimentos del mundo, ¿no es cierto? Además, lo que nos pasa es que por cada dólar local que invertimos, empiezan a aparecer inversores extranjeros que ponen 5 o 10 veces los dólares locales. O sea, es un mercado que realmente atrae dólares. O sea, el mundo no invierte en Argentina, pero invierte en argentinos, invierte en el talento, en la innovación. O sea, todo esto que mencionaba, sin duda que ayuda a reunir esfuerzos, o sea, para financiar proyectos que de forma particular serían imposibles hacerlos. Segundo, ayuda a diversificar inversiones, ayuda a generar impacto, o sea, ayuda, como te diga, a traer dólares de afuera y realmente poner el capital que muchas veces está bajo los colchones o está inmovilizado a trabajar. Vos mencionaste la importancia de poder, por ejemplo, hacer esto para inmuebles que sabemos que tienen, o sea, tienen una cierta seguridad, pero tienen una rentabilidad escasa anualmente, ¿no es cierto? Ahora, si además le sumamos este tipo de proyectos que puedan tener más rentabilidad, el impacto que se podría generar es fuertísimo. Ahora, yo creo que del Estado y de la política pública hay 4 cosas que tenemos para trabajar. La estabilidad en el largo macroeconómica sin duda que ayudaríamos, pero aún así esto tarde años en resolverse. Digamos, el tema es la seguridad jurídica, ¿no es cierto? O sea, hay muchos de estos proyectos que son a 5 o 10 años que si no tenés determinada seguridad jurídica, ni el inversor local ni el extranjero va a financiar estos proyectos. Lo otro tiene que ver con los trámites y la burocracia. Realmente me toca administrar estos fondos y es impresionante. O sea, estamos la mitad del tiempo haciendo trámite, burocracia, digamos. Y hoy con las herramientas que exigen, por ejemplo, le voy a nombrar un detalle sencillo.
todavía tenemos que estar certificando y legalizando cada trámite de forma papel. Cada vez que se suma un inversor, estamos una semana para poder a veces, o sea, hacer algo que en el resto del mundo tarda, es un clic con una firma digital en 5 minutos. O sea, para poner un solo ejemplo nomás. Lo tercero es la posibilidad de generar mercados secundarios también de estos fondos, porque muchas veces, si no le da la posibilidad de salida al inversor, a veces también es una limitante. O sea, no mucha gente se quiere embarcar en proyectos de largo plazo. Y la otra también regular, por ejemplo, lo que es hoy la tokenización que permitiría esta transacción, todo lo que es los activos digitales, que hoy hay muchos grises en la normativa y que también, o sea, le podrían dar muchísima más fuerza a todo este tipo de proyectos. Yo puse estos 2 ejemplos, pero pueden ser mucho más. Estoy ahora haciendo un proyecto donde un fondo internacional estaría interesado en financiar 1 millón de hectáreas para riego en Argentina, o sea, para hacer riego también con contrato asociativo con productores. Estamos hablando de un proyecto que podría tener un impacto de desarrollo tremendo. Estamos hablando de poder hacer 15.000 millones de dólares más por año como mínimo, ¿no es cierto? O sea, sumándole... Déjame interrumpirte en algo, No, Naito. ya terminaba, No, Ricardo. te quiero aclarar algo que me parece que es central, que es, mi intuición es que hay un país que está ganado para lo que vos recién planteabas, que son los desafíos productivos. Después hay un grupo de gente que está por ahí muy anquilosada pensando en términos de planes sociales, pero la mayoría de los, por lo menos los que estamos en este grupo, estamos claramente del lado de lo productivo. Ahora bien, ¿por qué nosotros insistimos tanto en la urbanización básica? Porque lo que vos decías recién de que tiene un nivel de rentabilidad bajo es relativamente cierto, pero tiene un nivel de seguridad alto, no tiene incertidumbre. O sea, tiene incertidumbre, porque, o sea, digo, se puede romper Itaipú, ¿me entiendes? O sea, puede pasar, qué sé yo. No sé, yo siempre digo, vivo en el Delta, el calentamiento global hace que todos los cocodrilos de la Amazonia se vengan a vivir al Delta, yo me voy a vivir al Obelisco, ¿entendés? No tengo una duda. Mi proyecto de barrio coamigable, no sé, no lo tengo más. Ahora, en todo lo que vos mencionabas recién, que se parece mucho a esto, en realidad lo que vos mencionás tiene mucho más talento que poner en un frasquito lomo al Malbec y que lo compre un programador canadiense, ¿no? Que fue el ejemplo que yo suelo usar. Es mucho más interesante lo que mencionabas vos, pero hay niveles de incertidumbre. Y el sistema bancario requiere certidumbre. O sea, el banco, no el banco de inversión, el banco, digamos, sujeto a las normas de Basilea, el banco que hoy está generando el proceso inflacionario en Argentina a través de la captura del ahorro convertido en, digamos, letras de liquidez y Notalix y bla, 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 y pases pasivos, opera con la lógica de que solo puede prestar de acuerdo al flujo que va a tener. Entonces, no es lo mismo la banca de inversión, el mercado de capitales, que se ajusta perfectamente a lo que vos decís, con la problemática de hoy, que es cómo cuerno hacemos del ahorro otra cosa que un tumor monetario. Sí es cierto, hace poco estábamos hablando con alguien del Belgrano Cargas, ¿sí? Y del tema retenciones en general, que es una cuestión de altísima complejidad, ¿no? No es que uno puede decir, para un productor salteño que no es dueño del suelo pero es muy eficiente, la problemática de la retención es igual que para un tipo que tiene 2.000 hectáreas propias y además es producción en la zona núcleo. Son realidades distintas. Sin embargo, hay una cuestión concreta que es, todos sabemos que hace falta mejorar la logística en Argentina, y así como yo suelo decir cuánto valía Brooklyn sin el puente de Brooklyn, claramente valía mucho menos que lo que costó el puente, por eso se hizo, me pregunto cuánto valen 100 y pico de kilómetros para cada lado de adyacencia al Belgrano Cargas si el Belgrano Cargas funcionara. O sea, ¿cuánto pasa a valer el norte con tren? Pero con un tren
Sí, sí. En el ejemplo del riego, claramente también tenés un Si tipo vos de eso. agarrás claramente, digo, pensemos una cosa, ¿no? Hacemos 1.400, 1.200, 1.300, 1.500 kilómetros. Esos 1.500 kilómetros los llevamos 100 kilómetros para un lado para el otro, tenemos 300.000 kilómetros. O sea, el número es como una locura, no 300.000 kilómetros cuadrados, digamos. Es una locura, ¿se entiende? Cuando vos dividís lo que cuesta el Belgrano Cargas, que cuesta una fortuna, por asientos en universidades, decís, che, para hacer el Belgrano Cargas tengo que cerrar la Universidad Nacional, tal. Pero por ahí lo que tenés que hacer es hacer un proyecto inteligente asociativo en donde la valorización de un territorio de una manera directa, más otra indirecta, más un derivado, más el mercado de capitales, básicamente te valorice, digamos, esos 1.500 kilómetros, 100 kilómetros para un lado y 100 kilómetros para el otro. Exacto. Cuando vos, digamos, empezás a pensar en términos de retener el agua que salinizamos diariamente, podés pensar cuánto cuesta o cuánto produce. Yo lo único que digo es que nosotros estamos muy acostumbrados a que el rol del Estado es pensar, no, cuánto cuesta. Los que tienen el discurso del cuánto produce se afanan la mitad y se lo gastan, perdónenme, en un Rolex, en una cosita, en un anillito y en una cartera Louis Vuitton y en alquilar un yate en Marbella, porque tenemos un problema, que es que el discurso productivista está en manos de esa gente. Hay que asumir que tenemos un problemón. Yo no digo que todos los productivistas sean chorros. Lo que digo es que se chorearon el discurso productivista, por lo menos en un grupo, en una opción política, tipos que se la gastan en yates, que para jugar al truco deben ser... Imagínate tenerlo a ese muchacho de compañero de truco, que juegue con vos. Ganás cualquier torneo, ahora, es algo que está mal. Lo que decimos es muy importante entender que hoy el principal problema de la Argentina no es que se genere inflación porque bancamos aerolíneas, que es algo discutible, o porque estamos haciendo el Belgrano Cargas, o porque los jubilados ganan fortuna. Jorge Doporto es jubilado y está acá cerca mío, en el barco de él, no está en el barquito de Insaurralde, ¿se entiende? Con la jubilación. Las LELICs representan en términos de remuneración más de 10 veces todo el plan potenciar trabajo. Son el 10% del PBI en términos de déficit cuasifiscal. El 10% del PBI. Son 62.000 millones de dólares al año al oficial, cuando hoy, calculado al oficial, nuestro PBI ronda los 600.000 palos, 10%. Entonces, se ha convertido en un problema de las características de lo que en el Apolo 13 era meter, digamos, el filtro redondo en el receptáculo cuadrado con lo que hay arriba de la nave, viajando a cientos de miles de kilómetros de la Tierra a decenas de miles de kilómetros por hora, porque si no lo resolvemos esto no sale, y si esto no sale, lo que vos decís, Maico, no se produce. O sea, tenemos que terminar con esta estupidez de que tener una inflación galopante es normal, porque es ridículo. Y creer que vos tenés que dejar a la mitad de los argentinos sin laburo para bajar la inflación es una estupidez. Es de imbéciles creer que bajar la inflación es dejar a la gente con hambre. Es ridículo, por favor. Miren Borgen, que es una serie que dan en Netflix, en donde hay una presidenta muy agradable, muy bonita, de un país nórdico que anda en bicicleta, va a laburar. ¿Entienden? O sea, tenemos que salir de esta locura. Yo sostengo que hoy, digamos, hay un tema que es salir de la etapa que yo llamo progretuda del Estado argentino. ¿Por qué uso el término progretudo? Porque remite a ser un poco progresista y un poco pelotudo. ¿Está bien? El Estado argentino se progretudizó. El año pasado, antes de la contienda electoral, quise ir a recorrer tanto Jujuy como Mendoza, porque estaba interesado en ver si las políticas sociales de Juntos se limitaban a asignaciones presupuestarias o tenían políticas
digamos, sociales no vinculadas con redistribución tributaria, ¿no? Con política fiscal. Cuando estaba en Humahuaca, veía que la política social de un buen gobernador, yo estoy de acuerdo hasta con que esté en cara, perdón, pero digamos, hasta estoy de acuerdo con que hayan, digamos, juzgado a Milagro Sala, digamos, con las cuestiones políticas más complejas del gobernador Morales estoy de acuerdo. Ahora, con que su política social sea que Humahuaca, cuando te alejaste 3 cuadras de la plaza, no tiene una casa revocada, y él se limita a permitir los manteros que te venden contrabando boliviano como política de, digamos, social, para combatir el desempleo compras porquerías contrabandeadas en el centro de la plaza. No, flaco, revocame todo. Hacé de Humahuaca, Tilcara y Purmamarca una maravilla. ¿Se entiende? No puede ser que la política social de Larreta sea permitir los manteros en la calle Avellaneda con 40.000 edificios que no están pintados. Porque si vos le das un crédito y la orden de pintarse a todo Valvanera, a todo El Abasto, a todo Almagro, a todo San Cristóbal, a todo Barracas, a todo San Telmo, el lado sur de la ciudad, cuando te vas a Flores y Floresta y Villaluro y Matadero, empieza a valer una fortuna y el norte y el sur se te equilibran solos. Entonces, lo que decimos es, por favor, discutamos hoy lo que hay que discutir, que es cómo dejamos de crear 70.000 millones de pesos por día y cómo salimos de esta locura de que el único rol que tiene el Estado en términos sociales es sacarle guita a uno para dársela a otro de una mala manera y afanando la mitad. No digo afanando en un término de causa penal, digo, en la política se consume la mitad. Inti, estamos llegando ya a las últimas partes de la reunión, así que aquellos que quieran hacerte preguntas, aprovechamos, hacemos un ping-pong de preguntas. Y mientras tanto, vos hablaste en un momento de la cuadrícula de la pantalla, de que había alguien que tenía que estar pensando en desarmar esa cuadrícula. Cuando estás armando un plan habitacional, imagino que estás pensando en servicios, en infraestructura para que se pueda desarrollar eso. Yo te doy ahora las llaves para que vos me digas en el país, dame 4 o 5 zonas que te gustaría que se empiecen a armar polos de crecimiento y que tengan que ver con esa regionalización, ¿no? Porque si vamos a hacer más de construcción en el AMBA, seguimos haciendo un poco más de lo mismo. ¿Dónde vos pondrías el foco? Primero y principal en fortalecer todas las opciones de desarrollo endógeno de las ciudades intermedias. ¿Está bien? O sea, si vos me preguntás a mí cuál es la gran aventura argentina, también bastante bien expresada por Sarmiento, no me acuerdo en qué obra. Yo creo que lo entendí de él hace muchos años, que son esas ciudades de entre 50 y 100.000 habitantes, en donde vivir bien es fácil. El problema es que a veces algunas oportunidades de desarrollo están como negadas. Si vos me preguntás, yo pondría un eje directo en eso. Ahora bien, si crees que porque yo creo eso no voy a querer que en Merlo la gente que ya está pueda tener sus servicios, no, yo creo que tiene que haber servicios en Merlo Moreno. Está bien que, digamos, Florencio Varela necesita un plan de desarrollo. Lo que no puede ocurrir es que no haya, digamos, mucha idea, mucha cabeza, Bueno, Santa Fe es una provincia muy particular, ¿no? Tal vez la más federal Santa Fe y Córdoba son el federalismo en el federalismo, de alguna manera. No quiero ofender a nadie, por ahí salta otro y me dice que no, pero digamos, creo que el punto es ciudades intermedias, la cosa multicéntrica. Yo no pondría el eje en hacerle como se hizo en el DF. En el DF se hizo una obra majestuosa que es un piso arriba de una autopista troncal que recorre todo el DF. Uno podría decir que hay que hacer un subte bajo la Panamericana para que más gente viva en el conurbano y llegue temprano a Puerto Madero, o un segundo piso para los coches. Me parece que no. Yo trataría de desarrollar Escobar. Siempre cuento algo. Entre Buenos Aires y Rosario, entre la Panamericana y el río,
no se entra a Bélgica. No sé si Bélgica, ¿sí? Pero se entiende. Hay un río majestuoso, energía atómica, alta tensión, autopista, tren. Imagínate algo residencial de antología desarrollado entre la Panamericana y la costa, con un parque industrial en el último kilómetro pegado a la ruta lineal de 300 kilómetros de largo y agroindustria intensiva, intensiva, intensiva hacia el oeste los primeros 15 kilómetros. No sé, nos podemos animar a pensar, yo no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer, esto lo tiene que definir otro tipo de persona. Yo lo que digo es que el Estado tiene que entender que eso no es gasto público, es proyección de valor, como los Países Bajos pensaron los polders. No dejaron de hacer, no sé, otra cosa, sino que pensaron cuánto valían los Países Bajos y le hacían un polder y lo podían usar. Son proyectos de valorización. La puesta en valor de la Argentina, de todas y en San Martín de los Andes hay cuadras, montones, que tienen 20 casas de $60.000 promedio, la cuadra vale un palo $200.000 y no tienen $20.000 de crédito para que la sociedad de fomento de la cuadra pavimente. En Maschwitz no hay cloacas, en Parque Leluar no hay cloacas, hay lugares de la zona de las lomas de San Isidro en donde no hay cloaca y en Citibel no hay cloacas. ¿Entienden lo ridículo? Jorge Guillermo Larreta, último en esta tanda de preguntas y respuestas. Dale, abrí tu micrófono desde Corrientes, te escuchamos. A ver si sale tu voz. Un segundito, le damos paso. Ya está. Ahí está, dale. Buenas tardes a todo el grupo. Gracias. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la exposición. Me parece extraordinaria. Y quisiera comentar una pequeña experiencia. Estoy en Virasoro Corrientes, una localidad al noreste de Corrientes que va creciendo de una forma muy acelerada. Te puedo decir que, por ejemplo, el último censo lamentablemente no tenemos los datos porque se dio el total del departamento de Santo Tomé, que Santo Tomé es la capital del departamento, nosotros somos la segunda ciudad, pero según estimaciones locales estamos superando a la capital del departamento aproximadamente arriba de 60.000 habitantes. El crecimiento es tremendo, sobre todo porque hay una empresa al estilo de Miguel Milano, que él supo ayudar a su gente para que tengan sus viviendas. Yo puedo nombrar acá el establecimiento Las Marías. El establecimiento Las Marías se preocupó mucho por las viviendas de su personal. Cuando yo entré a trabajar en el establecimiento allá por 1979 aproximadamente, ellos ya tenían un plan de vivienda propia. Los empleados que querían acceder a su vivienda trabajaban 1 hora más por día, en vez de 8 horas, hacían 9 horas, y con ese acumulado lograban obtener un terreno que Las Marías les destinaba y les construía las viviendas. Luego, cuando se crea el FONAVI, época del gobierno militar creo, en Corrientes se crea el INVICO, Instituto Provincial de la Vivienda, y Las Marías establece un convenio donando 100 hectáreas para construir viviendas con la condición de que el 10% de esas viviendas fuesen destinadas a personal del establecimiento, por supuesto que cumplieran los requisitos, familia numerosa, que no tuvieran vivienda. Y así fue como crearon toda la infraestructura a través de la colaboración privada del establecimiento. El establecimiento dista 10 kilómetros de Virasoro. O sea, ellos donaron las 100 hectáreas que daban contra Virasoro y se construyeron aproximadamente entre 2.000 y 2.500 viviendas. Creíamos que iba a sobrar vivienda, porque te hablo de esto del 85 aproximadamente. Creíamos que
decíamos, pero ¿a dónde vamos a meter tanta gente en tantas viviendas? Impresionante. En este momento te puedo dar un dato. Hay una empresa, Acotimber, un aserradero extranjero que va a ser el más grande, supuestamente, del litoral, y lamentablemente no consiguen viviendas para su gente. Están recurriendo a alquilar a Apóstoles, que está a 40 kilómetros de acá, para toda la parte gerencial, porque no se consiguen viviendas. Y se ha ido deteniendo el crecimiento. Yo te diría que el 80% de las viviendas se construyeron en los terrenos donados por las Marías. Pero luego, por distintos cambios de política, y bueno, yo quiero destacar que un gran visionario de las viviendas acá, que fue Adolfo Navajas Artaza, él tenía la visión de Lisandro de la Torre, era demócrata progresista, y por lo tanto él decía que el crecimiento tenía que nacer desde adentro hacia afuera. Y se preocupó mucho por el municipio para que justamente todos tuviésemos nuestras viviendas y efectivamente así lo hicimos. Comento como una cosa que va un poco, ¿viste?, entre lo privado y lo estatal, pero que lamentablemente actualmente eso ya no existe más. Jorge, déjame contarles de tres cositas que me surgieron mientras te escuchaba, que me parece que valen la pena y si da, cerramos con esto. Tres cosas que para mí fueron muy interesantes. Yo conocí el establecimiento Las Marías y tuve un shock cuando lo vi. Fue en el año 96 que estuve ahí grabando un documental sobre la industria yerbatera y en un momento yo decía, qué raro esto, es como que hay un Estado adentro del Estado. O sea, yo me daba cuenta de que había una especie de organización microcomunal. Para mí fue choqueante, porque yo no entendía si eso era feudalismo, desarrollismo o qué. ¿Entendés? O sea, no me resultó fácil. Además era joven, sabía lo que sabía, ignoraba lo que ignoraba, pero me resultó muy choqueante y lo tengo grabado. Sí te quiero decir algo, que es algo que hay que desterrar, es que se desarrollen ciudades no pensadas en altura. Yo siempre insisto con una idea que a mucha gente la ofende, pero me río y es medio provocadora, que es que lo peor que puedes hacer con una familia humilde es ponerle un techo. Vos lo tenés que ayudar a poner un nuevo piso. Está, por supuesto, en los lugares donde nieva necesitas el techo a dos aguas, pero la ciudad que propone la producción e intercambio de bienes culturales, tiene la altura de los árboles. ¿Sí? No hay que quedarse con la idea de que siempre hay que expandir y ganar suelo, sino que a veces lo que hay que hacer es entender que hay que ganar no alturas siderales, la altura de las copas de los árboles de cada lugar. Es una idea que me parece muy importante que sepan que si a mí me tocara, por ejemplo, laburar en la función pública, voy a hacer particular hincapié en que las ciudades entiendan que hay que usar las infraestructuras existentes densificando. Me vuelve a gustar la cara de que sí de Jorge Doporto. El otro tema que les quería plantear es, nos parece tremendamente central la disponibilidad de crédito, que es lo que a vos te permite, en lugar de pensar rápido en poner el techo, poner una columna mejor. Poder hacer una base de hormigón que se banque 2 pisos más. Sin crédito es muy difícil, con crédito es muy fácil. Por eso ponemos tanto hincapié en la disponibilidad de esa herramienta. ¿Sí? O sea, un crédito para una infraestructura urbana, servicios y algo que a vos te permita crecer, si después adentro tenés un loft y te lo dividís con un armario, no pasa nada. Lo importante es ese primer escalón de calidad urbana. Y lo tercero, y quiero cerrar con algo que a mí me generó una sensación rarísima, fue que cuando estaba en tu pueblo y estaba en el establecimiento Las Marías, me pasó una cosa genial, de las más geniales que me pasaron en mi vida, que es preguntarle a un hombre muy particular, cataba mate, cataba yerba mate, armaba
la mezcla del mate en Sí, el sí. establecimiento. Y yo, con la ingenuidad de mis 25 años, le pregunté si existía la mejor yerba, digamos, la mejor yerba del mundo, cuál era la mejor. Y el hombre me mira y me dice, no, muchacho, no existe. Entonces yo me quedo medio duro y le pregunto por qué, y el tipo me mira y me dice, porque el agua es diferente en cada lugar. Yo creo que cuando uno piensa en este tipo de políticas públicas globales, piensa bien cuando sabe que el agua es distinta en cada lugar. Y piensa mal cuando cree que existe la mejor yerba del mundo. Eso yo lo aprendí ahí, no me lo olvidé más. ¿Sí? Sí. Quiero que entiendan que de lo que se trata esto de poner el filtro redondo en el receptáculo cuadrado, en gran medida es simplemente ser capaz de pensar global para la acción local. Y no mucho más. Inti, nos dan las 12 campanadas y estamos llegando al final de este hermoso encuentro, de este grupo que vos has catalogado como gente extraña, razonable, feliz, próspera, activa y divertida. Danos una frase final y cerramos este evento. A mí me gusta mucho eso de que hacer de cada barrio rico un paisaje ideal y de cada barrio medio pelo un barrio parque o una ciudad jardín, puede y debe hacer de cada villa un barrio obrero, y que si el Estado se concentra en la generación de sujetos, objetos de crédito y en la creación de valor, nada, podemos hacer de toda la Argentina un gran antropoceno, con gente feliz, próspera, trabajadora y divertida, que me parece que es lo que queremos los que a mí me importan, digamos, no mucho más. Muy bien, señores, entonces ponemos punto final aquí en este comienzo del mes de octubre. Te agradecemos, Inti, tu tiempo, tu dedicación, gracias. tu pasión. Y a todos les digo que nos vemos aquí dentro de 7 días. Jorge Giacobbe está la semana que viene, antes del cierre de las elecciones, así que seguimos con un antropoceno muy caliente, amigable y con temas muy interesantes. Gracias, Inti, Sí. gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Antropoceno.